En el barrio de la Serea, del centro de Valencia, situado en la calle Trinquete de Caballeros, se encuentra San Juan del Hospital, un templo conventual militar de estilo cisterciense erigido en el siglo XIII, elegante síntesis de la robustez y sobriedad del románico y de las novedades góticas. Alberga elementos de transición de lo islámico a lo cristiano. Fue la primera iglesia construida después de la catedral y actualmente es el único monumento gótico, no civil ni militar, conservado de la Valencia del rey conquistador. Es una construcción de gran severidad y belleza, pero a lo largo de su historia ha sido víctima de grandes injusticias y atropellos. Fue disfrazada de barroco, fue usada con muy diferentes fines, como taller de imprenta o cine, y sus sepulturas fueron profanadas. A lo largo de su historia, la iglesia ha sido saqueada e incendiada, llegando a estar en un estado tal que se pensó derribarla, pero gracias a la intervención de algunos valencianos, como Elías Tormo, se impidió su destrucción. En 1967 se restableció el culto y comenzó la esperada restauración artística, que la ha conducido a su estado actual. San Juan del Hospital fue construido en una serie de terrenos que Jaime I cedió a los sanjuanistas en las inmediaciones de la Puerta de la Serea para que construyeran allí una fundación y vigilaran dicha puerta. Los sanjuanistas eran bien conocidos por ser valientes guerreros y fervorosos protectores del cristianismo, y recibieron estas tierras como recompensa por su decisiva intervención al lado del rey en la conquista de la ciudad. San Juan se percibe como una fortaleza levantada al exterior, una mole maciza, solidísima, que aún aparenta ser mayor por el exagerado desarrollo de sus contrafuertes. Esta visión rotunda del ábside solo se interrumpe por las ojivas abocinadas, que lo rasgan de arriba abajo. En su remate penden grandes gárgolas góticas primitivas enlazadas por una hilera de canecillos. Un muro almenado enfatiza la idea de fortaleza, a pesar de ser un añadido. Las almenas, construidas en el siglo XVII por la Cofradía de Santa Bárbara, no han llegado hasta nosotros, y estas que se ven son de reciente construcción y tratan de evocar las que un día hubo. En el muro sur del tránsito o pasillo de acceso al patio norte se encuentran las cruces rojas de los cruzados, del siglo XIII. Su número corresponde al de comensales y cargos de la encomienda de Torrente, comendador, teniente de prior y freires. Esta portada monumental de transición románico-gótica es una de las dos puertas gemelas que dan acceso al templo, en este caso desde el patio norte o patio del Vía Crucis. La puerta románica está formada por un arco de medio punto con dovelas lisas, sin más adorno que su moldura interior y el guardapolvo exterior. El gótico primitivo se hace patente en la duplicidad de la clave, propia de este estilo. La discontinuidad en las dovelas se debe a que en el pasado se rasgaron para enclavar de cualquier modo en ese arco un marco de una puerta rectangular. En el alfiz está la cruz llana escuadriada. Esta cruz permitió a Elías Tormo fechar la construcción del templo entre el año 1238 y 1261, final del pontificado de Alejandro IV, quien dio a la orden la cruz de 8 puntas como emblema. Sobre la construcción románica aparece superpuesta la gótica, un arco ojival con un rosetón inscrito, que representa la cruz de 8 puntas. La clave del arco de este segundo cuerpo no coincide en absoluto con la del de abajo, pues se halla completamente dislocada y sin centrar en la puerta. A la izquierda de este conjunto se sitúa una hilera de canecillos que, posiblemente, determinarían la altura de la primitiva construcción.
La planta uninave del templo está cubierta con una bóveda de cañón apuntado, reforzada y dividida en 5 tramos por arcos fajones apeados sobre ménsulas. Al final de la nave, en su extremo oriental, se sitúa la cabecera poligonal, que cuenta con ventanales ojivales y bóveda gallonada. Los ventanales están cerrados con tableros de alabastro limitados por tracerías. En el ábside del templo, sobre los sillares, se perciben las bandas bicolor verticales que solían distinguir las tiendas de los campamentos de los caballeros y huestes de la Orden de San Juan de Jerusalén. Estas líneas, realizadas con técnica del temple a la cola, alcanzan una altura de 6 metros. Esta cota ha sido utilizada para plantear una hipótesis de la altura de una posible construcción románica primitiva. A ambos lados de la nave se abren las capillas entre contrafuertes. Las del lado del Evangelio están cubiertas con bóveda de crucería, mientras que las del lado de la epístola se cubren con bóveda de medio cañón apuntado. En el nártex, a los pies del templo, se encuentra la Virgen de los Estudiantes, tallada en un solo bloque de madera y de tipo gótico de primera época. Su historia es muy curiosa. Se encontraba en un corral del pueblo Rada de Haro, en Cuenca, y fue adquirida por cierta cantidad de dinero y 2 jamones. Posteriormente se trajo a Valencia, donde fue restaurada. Este calvario, de autor desconocido, se encuentra situado en la capilla que lleva su nombre. Esta capilla, cubierta con bóveda de medio cañón apuntado, está alumbrada por un óculo cuadrilobulado y contiene, además del grupo escultórico, un altar formado por 3 losas de piedra. Es un grupo formado por 3 figuras: la Virgen María y San Juan Evangelista, ambos del siglo XII, y Cristo crucificado sobre cruz árbol, del siglo XIV. Las figuras laterales fueron talladas en madera de boj u olivo, mientras que Cristo y la cruz se tallaron sobre frutal mediterráneo. La Virgen y San Juan se tallaron en una sola pieza, sin ensamblajes, de tal manera que ambas figuras estuviesen ligeramente inclinadas hacia el centro. Esta posición les da cierta gracia y permite presentar a las figuras como acongojadas por lo sucedido. San Juan porta en su mano izquierda su evangelio, mientras que en la derecha sostiene el rostro, acentuando de esta manera el dolor que padece. Ambas se policromaron sobre una fina preparación de yeso y cola, y con sumo cuidado a la hora de definir los ropajes, cuyas texturas y motivos son los propios de la época. El grupo central está compuesto por la figura de Cristo en posición de crucificado, la cruz árbol y la tablilla del INRI. La figura se dató gracias a la longitud del perizoma, que se admitió corta en los siglos XII y XIV, pero no en el XIII. Dicho paño está pintado de azul claro con un borde dorado, combinación poco habitual en la imaginería española. La capilla de la Comunión es el único vestigio barroco existente en el templo. Fue construida a finales del siglo XVII siguiendo los planos de Juan Bautista Pérez Castiel. Se levantó sobre planta de cruz griega y su transepto se cubre con cúpula ciega sobre pechinas.
Entre los motivos decorativos cabe mencionar el ángel en actitud de descender que pende de la clave, obra de Julio Capuz, las esculturas de los 3 arcángeles y del custodio de la ciudad, que están en las hornacinas, el águila de San Juan y los símbolos de Santa Bárbara, esculpidos en cada una de las pechinas, el retablo de talla dorada, procedente de Zamora, y por último, los bellos esgraciados. Además, esta capilla es el mausoleo de una emperatriz de Grecia, Constanza de Hohenstaufen, y alberga varias reliquias de Santa Bárbara que la emperatriz trajo consigo en su viaje hacia Valencia. Las pinturas murales se encuentran en la capilla de San Miguel Arcángel, en el lado de la epístola. Fueron pintadas en el año 1270 aproximadamente y en 1348 ocultadas bajo sucesivas capas de cal, como medida desinfectadora debido a la epidemia de peste negra. Han llegado hasta nosotros algo deterioradas, pero con toda su calidad y luminosidad en el color. Fueron realizadas mediante la técnica del temple sobre un revoque fino, usando como aglutinante la cola o bien mezclas mixtas. A semejanza de otras pinturas de su tiempo, estas tampoco tienen ningún tipo de perspectiva, pues la visión es bidimensional, plana y sin sombras, y las figuras se recortan sobre un fondo uniforme. Los pasajes bíblicos que aparecen están separados por bandas y representan lo siguiente: el paraíso terrenal, el desposorio místico de la Iglesia, Cristo resucitado, la crucifixión y por último el juicio final. En el muro frontal se cree que la escena que había y de la que apenas quedan restos representaba la batalla de los ángeles y los demonios, posiblemente capitaneada por San Miguel Arcángel, titular de la capilla. Una mención especial merece la anteriormente nombrada como desposorio místico de la Iglesia, debido a lo poco que se ha representado este tema a lo largo de la historia. También es destacable la jerarquía de los personajes, que se les otorga cambiando sus tamaños y sacándolos de escala. Flanqueando todas las escenas bíblicas hay una banda de rombos secuenciales pegada al arco formero, supuesta muestra de la influencia de la ornamentación geométrica islámica. Cerca de una de las puertas románicas gemelas se encuentra este arco sóleo. Se pueden distinguir 3 cruces pintadas sobre el muro frontal y las bóvedas laterales. Estas cruces son las propias de los peregrinos y cruzados de los siglos XI, XII y XIII. También en este patio se encuentra la capilla del rey Don Jaime, que es una capilla hospitalaria y funeraria antiquísima. La primera construcción de los sanjuanistas, según el historiador Esclapés. Es una capillita gótica exenta, verdadero templo en miniatura. La nave está abierta por los costados y cubierta con cúpula de crucería sustentada por haces de columnas. Adosada, como si fuera un ábside, se encuentra la cabecera de planta poligonal. Su espacio está techado con medio cascarón gótico sobre 6 columnas exentas finas. Estos soportes, todavía románicos, tienen forma acampanada. San Juan del Hospital ha sabido guardar su secreto durante siglos. Es un rincón donde la ciudad antigua se muestra tal como fue.